Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Señor, envíanos obreros que renueven nuestras vidas. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco sobre toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Después de llamarlos les mandó buscar a los... Aleluya. A ti, Dios, te alabamos y cantamos. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Allí estaban muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Dio poder sobre todo mal y sobre toda dolencia. Saludos, hermanos. Que la gracia de Dios nos conceda la felicidad de los santos. Hoy contemplamos en la iglesia a 2 santos del Señor, a los apóstoles Simón y Judas, que debemos entender rápidamente de que no se trata del Simón Pedro, sino del otro Simón, y de Judas, que no es el traidor, sino Judas Tadeo, ¿sí? Como lo hemos escuchado descrito recién en la proclamación del Evangelio. Habiendo ya hecho esa lista de quienes van a ser los primeros enviados, porque eso significa la palabra apóstol significa enviado, esos enviados a continuar con esta obra maravillosa y misericordiosa del Señor, que vemos descrita ya en el último renglón del Evangelio que acabamos de contemplar, donde dice que salía de él, hablando de Jesús, salía de él un poder, una fuerza que sanaba a todos. Y dice que la gente lo buscaba para ser sanados, para ser liberados de espíritus malignos, y no sé si puede haber pasado desapercibido también, que lo buscaba para escucharlo. Porque entre las cualidades que le vamos a encontrar a Jesús, que en definitiva son todas, esa enseñanza de Jesús es también enseñanza de Dios. O sea, una enseñanza suprema, o dicho de otra forma, que Jesús, siendo Dios, todo lo sabe. Y que esa fuerza, ese poder que salía de él, que es la omnipotencia de Dios también, bueno, entre omnipotencia y el saberlo todo, hay una asociación directa. No se puede ser
omnipotente, es decir, todopoderoso, si no se es también todo sabio. Forzosamente la omnipotencia nos tiene que llevar a una sabiduría que supera todo pensamiento y todo conocimiento. Vale decir, y es lo que trato de decir, que en la sabiduría de Jesucristo, que es digna de ser escuchada, digna de ser atendida y digna de ser seguida, en esa sabiduría no hay ningún tipo de error. Y desafío a que nosotros hablemos de estos dos santos de hoy, santos Simón y Judas, de los que conocemos bastante poco. Y digo desafío porque, qué sé yo, de este lado del planeta, en esta región nuestra, no hemos sentido mucho hablar sobre ellos. Pero no podríamos dudar bajo ninguna circunstancia que el Señor se hubiese equivocado en su elección, o que los hubiese puesto porque sí, porque había que completar 12 y faltaban en número. Incluso podríamos hablar del otro Judas, del Judas Iscariote, del Judas traidor. ¿Será que el Señor pudo haberse equivocado también en su elección? Definitivamente no. Lo que no podremos entender nosotros es cuáles son las razones por las que el Señor hace ese tipo de elección en sus servidores más directos, en este caso los apóstoles. Pero que en definitiva, la elección que hace en sus servidores, si viene precisamente de Dios, es una cosa totalmente segura. Lo que no podremos entender es cuál es la razón por la que el Señor elige. Y por otra parte, que nosotros no sepamos qué ha sucedido, qué hicieron estos dos santos de hoy, no implica que no hayan hecho nada, o que si no está en la Biblia lo que hayan podido hacer estos hombres, no implica que fueron inútiles a la causa del Señor. Y con esto quiero también que recordemos una vez más que en las elecciones del Señor respecto de los servidores está también el plan divino, el plan de Dios, el plan de salvación. Y que por más que nosotros no entendamos las razones por las cuales existe un servidor, un elegido, un escogido por Dios para su obra de misericordia, aunque no sepamos, nosotros tenemos que aceptar de que en el plan de Dios está también esta persona que el Señor eligió, sea un sacerdote, sea un obispo, sea un diácono, sea cualquier otro servidor que está en la viña, sirviendo, trabajando, aportando granitos de arena, porque es lo único que nosotros podemos aportar para que el Señor siga su obra de salvación. Incluso aquellos que parecen que nos están fallando. A ejemplo de Judas Iscariote, Judas el traidor. ¿Para qué lo habrá elegido el Señor? ¿Tiene una razón? Por supuesto que sí. Y el hecho que nosotros no la conozcamos no implica que no sea acto de la sabiduría de Dios. Por eso los invito hoy, hermanos queridos, a que elevemos una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, por todos los servidores, obispos, sacerdotes, diáconos, específicamente hoy por los ministros consagrados, porque sabemos que hay una elección de Dios para que estos hombres estén aquí, al frente de comunidades y haciendo cada cosa que se les ha asignado. Y como son hombres, igualmente son imperfectos como lo fueron los 12 apóstoles. Jesús no eligió a nadie por ser perfecto, pero Él que sí es perfecto, eligió con sabiduría. Por eso elevemos una oración para que todos los servidores, los ministros, podamos perseverar a sabiendas que estamos siéndole útiles al Señor, sea como sea. Cuanto más cuando nuestro corazón se abre para que el Espíritu Santo encuentre instrumentos útiles en el servicio de Dios. Así que esta oración que tenga también ese alcance. Corazones abiertos de los servidores que ya fueron elegidos por el Señor y que seguramente el Señor tiene un propósito. Aunque no lo entendamos, están para contribuir a la salvación de las almas. Que recibamos entonces, como decíamos al principio, la felicidad de los santos. Una felicidad que cuesta bastante cara porque hay que asociarse a la cruz de Cristo. Que Dios les bendiga. Nos encontramos.